Hola Acuario, bienvenido a la Lely Astral. Te invito a suscribirte, activar la campanita, darle like a este video, verlo completito para de esta manera apoyar nuestro refugio de animalitos rescatados y de paso participar por premios. Bueno, es importantísimo que lo hagas, te llevo muchísimo en mi corazón y mil gracias por esto. Y pues vamos a iniciar. Te recuerdo que te quiero muchísimo y que esta es tu lectura de tarot semanal. No tiene fecha específica para escucharse, no tiene sexo, género e identidad a quien vaya dirigido. Si hoy no resuena, puedes ir a tu ascendente o simplemente dejarlo pasar. Si ya quieres algo personalizado, en mi primer comentario están mis datos de contacto. Toma lo bueno, deja pasar el resto y siempre debes escuchar tu signo ascendente porque si no esta lectura te va a quedar a medias. Recuerda que tiene 3 partes: mensaje general de los ángeles, economía y amor. Si tienes una petición especial de oración, este es el momento de dejarla en los comentarios. Cuida tu equilibrio mental. Bueno, ya estoy viendo como el resto de la lectura aquí. Veo que algunos de ustedes se están guardando, se están callando muchísimas cosas que tienen por decir. Lo que no decimos se queda en el chakra de la garganta, en el quinto chakra, nos enferma, nos genera tos, dolor de garganta, infecciones respiratorias. Bueno, en fin, veo que algunos de ustedes tienen una tos que no superan y es básicamente porque no se han permitido liberar o soltar situaciones. Qué lindo este coso. Perdón mi déficit de atención. Pero veo que algunos de ustedes no sueltan, no liberan. Y justo al lado te dice: escribir es tu fuerza. Pienso que llega alguna especie de sanación para algunos de ustedes que viene muy determinado por el hecho de escribir. Veo que esto es algo positivo que les va a permitir hacer catarsis. Tienen que soltar, tienen que liberarse, tienen que ya fluir. El otro o la otra por allá haciendo su vida feliz y ustedes aún ahí guardando rencor y repasando una y otra vez la historia donde les engañaron. No, mi amor, esto no es así, esto no es justo contigo. Yo veo que hay sanación a través de escribir. Y si tú crees que llega sanación para ese corazoncito lastimado por alguien que no te supo valorar, escribe, hecho está. Y eso implica también gente de la familia. En sueños tendrás revelaciones. Veo que hay un ancestro tuyo, puede ser hombre o mujer, que va a estarse comunicando contigo o revelándote cosas o mostrándote algo de tu árbol generacional en estos días para sanar. En ese sentido te recomiendo que en alguna ollita o en lo que tú hagas tus sahumerios quemes romero. Sí, que quemes romero antes de dormir y que pidas a tus ancestros que tus sueños sean claros, lúcidos y que puedas, digamos, entender el significado de los mismos. Vamos ahora a pasar a la parte, perdón, de la economía. Te invito a suscribirte, activar la campanita, recuerda que así estarás en mis videos, también les enseño qué rituales pueden hacer. Ángel de la justicia, se aclararán inquietudes e injusticias, saldrás liberado. Qué buena carta, mira que me está hablando acerca de una situación en la cual quizá te juzgaron mal en el trabajo, quizá un proceso legal que ibas perdiendo, un dinero que no te habían regresado, o quizás hasta te culparon de un robo, ¿no? De algo. Veo que empiezan como a aclararse las situaciones y que el universo va a mostrar que realmente tú no fuiste culpable. Auguro que por esto inclusive algunas personas podrían estarte retribuyendo económicamente o socialmente o pidiéndote perdón en público por haber desconfiado de ti.
Mensaje de los ángeles para tu economía. Tu valor servirá al inocente. Creo que en este momento me está diciendo que igual tienes que hablar con valor, abrir la boca, enfrentar una situación, que no te quedes callado, y esta será la forma como las cosas van a salir a la luz y podría estarse resarciendo todo esto también. Si es un dinero el que te deben, te está diciendo que vayas y lo cobres con valor, sin pena. Es tu dinero o es tu propiedad o es tu artículo que prestaste. Entonces ve y reclámalo con valor, que el universo te va a respaldar. ¿Listo? Números de la suerte estos días: el número 67, el número 37 y el número 52, que sumado da 7. Así que me haces el favor y vas y buscas tu secuencia numérica 777. Después de que termines este video, pones en YouTube significado del 777 y ahí te va a dar un mensaje importantísimo, ¿vale? Bueno. En estos días no te conviene realizar negocios que impliquen como viajes o cambiar de trabajo. No te conviene definitivamente. Te dice en estos días mantente donde tú estás. Veo que podría haber como una especie de complot en tu contra en ese lugar. Y ojo, o sea, no me vayas a poner en los comentarios que la ilógica, que yo no sé qué. No, tienes que quedarte en ese lugar mientras se aclara esta situación, ¿sí? Me dice que siento que hay personas que están mal influenciadas pensando acerca de ti, pero la carta del maestro, del papa, del sumo sacerdote en el centro me dice que a nivel espiritual algo se va a mover para que todo esto se pueda aclarar, ¿sabes? Si tú cambias y te vas lejos, siento que podría malinterpretarse como si estuvieras huyendo de la situación y dándole la razón a estas personas. Esta carta me dice que también podrías estar siendo víctima de algún tipo de trabajo de hechicería, de magia negra o de mala influencia, sí, alrededor tuyo. La carta del 6 me dice que luego de muchos desvelos llega esa solución, así que no es momento de huir de una situación económica, ¿vale? Bueno, pasamos a la parte del amor. Ok, pasamos a la parte del amor. Recuerden que este es un mensaje general, que si ustedes desean ver por separado conexiones y vínculos, lo importante es que vayan al horóscopo semanal, al especial amor, porque allí sí están separaditos. Iniciales importantes: la G, la K, la K, la E, la M, la D y la Z. Puede ser del nombre, del apellido, de la forma que ustedes le dicen. Mensaje general para el amor estos días: tomen lo que resuene y dejen fluir el resto. Tenemos el ángel del sacrificio. Ningún proyecto se va a llevar a cabo si tu indecisión no te deja actuar. Nada tomará cuerpo si tú no te atreves. Entonces mira que te está diciendo básicamente que tomes la iniciativa de una situación, que tomes acción, que si quieres que en tu relación o que si quieres conquistar a alguien, pues tienes que hablar, tienes que abrir la boquita, tienes que decir: oye, quiero que esto pase, que las cosas no te van a caer del cielo, como dicen por ahí, a Dios rogando y con el mazo dando. Entonces, estos días importantísimo que creas en tus capacidades, en el amor, que creas que eres merecedor o merecedora y que vayas a por lo tuyo. Los ángeles te dicen por su parte: fortuna en tus viajes. Relaciones que están a distancia se van a concretar. Viajes que quieran hacer en pareja van a salir súper bien. Pero mira la carta de al lado, te está diciendo: tienes que tomar acción, tienes que tomar la iniciativa, tienes que ir por eso que consideras que mereces, que es tuyo. ¿Qué se viene para estos días?
Veo que hay una persona con quien tienes demasiada, pero muchísima afinidad. Veo que con esta persona podrías estarte encontrando en una especie de celebración, en una especie de fiesta, y que al principio como que el reencuentro, si es que están peleados o separados o no se hablan, al principio la situación va a estar un poquito tensa entre ustedes dos en esa conversación, en esa fiesta, en ese encuentro, pero luego poco a poco las cosas se van a ir soltando. Entonces me dice no te desanimes. Mira que es muy coherente con lo de acá. Te dice ve y habla. Y el viaje también es movimiento, ¿no? Entonces te dice ve y aproxímate a esa persona, acércate, háblale. Si están peleados, pues vence el orgullo y háblale a esta persona. Si es que quieres conquistarle, también anímate. La carta del consultante, que es la misma carta del mago, nos dice que debemos tener confianza en nosotros mismos, de tener el control de la situación, de creer que realmente podemos alcanzar, que tenemos que dejar este 9 de espadas de lado, ¿sí? Este 9 representa la vergüenza, representa el temor, el miedo a enfrentarnos a todo aquello. Yo veo que este temor en ti viene muy motivado por este 4 de espadas que representa las heridas en el corazón. Quizá alguien te lastimó, quizá en el momento en el que intentaste acercarte a una persona, puede ser para arreglar las cosas o para conquistarle, esta persona te rechazó, esta persona no actuó de la manera más inteligente emocionalmente hablando, más empática, te rompió ese corazón y veo que generó una especie de